Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés escuchando esto. Mi nombre es Fabiana Razo y te doy la bienvenida a este programa Emociones y Conciencia. En el podcast anterior comenzamos a hablar de las creencias que nos limitan y de alguna manera continuamos en el episodio de hoy sobre este tema, pero orientado a las que provienen de nuestra gestación. Y para eso abordaremos el tema del proyecto sentido gestacional, que es la impronta, o sea, la memoria, que queda grabada en el inconsciente del bebé y que de alguna manera dirige inconscientemente la vida de la persona como adulto si no toma conciencia de esto. Y cuando hablamos de proyecto sentido, nos referimos al periodo que va desde el momento en que los padres deciden tener un hijo, el momento de la concepción, el periodo de gestación, el nacimiento y los primeros años de vida. Podría decirse que hasta los 2 años y medio aproximadamente es que se extiende este proyecto sentido. Las situaciones que se vivieron en esos periodos que pudieron ser desestabilizantes, positivas o negativas, pueden generar de manera involuntaria uno o varios mensajes inconscientes, a los que el futuro niño, y que luego será un adulto, obedecerá sin saberlo, porque estos funcionan como programas, como mandatos y o creencias. En muchas ocasiones, la concepción de un hijo viene a ser la solución a un problema o a una necesidad de los padres. No debería ser así, en realidad, pero muchas veces lo es. Y esta solución a un problema o una necesidad que están viviendo los padres condicionará luego su vida de una forma inconsciente porque está siendo movido por un programa o por un mandato. El proyecto por el cual somos concebidos es una fuerza que va a determinar nuestra forma de vivir mientras no podamos reconocerlo. Vamos a ir desglosándolo por partes para que lo puedas entender mejor. En una primera parte podría decirse que es lo que pensaban y deseaban los padres consciente e inconscientemente en el momento de la concepción, o sea, lo que tenían en su cabeza. Un ejemplo podría ser el de un hombre que antes de tener un hijo fantaseaba con que el día que lo tuviera, ese hijo varón sería su sucesor en los negocios. Y puede que luego ese hijo, como adulto, se sienta atrapado en los negocios del padre. Se siente muy infeliz, pero no tiene la fuerza para poder salirse de esa situación. Siente que le hace mal al padre, que lo deshonra si se sale, o que cuando se sale de los negocios familiares no le va bien, no produce y siente que tiene que volver siempre al mismo lugar para ser productivo. O seguramente habrán escuchado por ahí a alguien decir que cuando tuviera un hijo le gustaría que estudie medicina y oh casualidad, su hijo luego es médico. Pero resulta que este hijo no sabe ni por qué estudió medicina. Y esto puede deberse a que está cumpliendo fielmente con un proyecto que viene de su mamá. Si está contento con lo que hace, no hay problema. Pero si se siente atrapado con la profesión o siente que no puede ejercer, es tema a revisar porque fue movido completamente por un mandato inconsciente para complacer a mamá. Tiempos atrás, se solía tener un hijo para que nos cuide en la vejez. O la mujer ya no tenía pensado tener más hijos y de repente queda embarazada. Y ya para poder convencerse de alguna manera comienza a decirse que este me va a cuidar cuando sea viejita o cuando sea viejito. Y literalmente hay personas que no forman familia o pareja debido a estos proyectos que se mueven en el inconsciente de la persona. Otro proyecto muy típico es el de las personas que nacen luego de la muerte de algún hermano, y esto conlleva ser lo que se denomina un hijo de reemplazo.
Luego, el adulto puede sufrir depresiones o tristezas continuas o conflictos de dualidad, como de identidad en su vida, o sensación de ser invisible, porque se lo gestó para reemplazar a ese hijo. Y ni que hablar de si le pusieron el mismo nombre. Aquí nos podemos encontrar con situaciones de problemáticas psiquiátricas porque la persona tiene la sensación literal de no estar viviendo su propia vida. También son muy típicas que se deriven de esta vía o de haber sido un hijo no deseado, las programaciones de no merecimiento, que están ligadas a la falta de dinero o a no ser reconocidos profesionalmente o simplemente sentirse bloqueado en la vida. También encontramos casos de personas que tienen muchos accidentes desde pequeños y esto se deriva de que fueron concebidos accidentalmente. No fue planificada su concepción, los tomó de sorpresa y el inconsciente de la persona cada cierto tiempo se lo recuerda teniendo un accidente. O sea, hasta que no tome conciencia de esto, el inconsciente seguirá enviando este mensaje. En realidad, mira, hay infinidades de proyectos, porque cada persona es totalmente diferente a otra. Solo te nombré algunos que son muy comunes, pero que cada persona, la realidad es que va a tener una historia en particular. Y cuando uno comienza a reconocer esto, puede trabajar en cambiar esta información, aunque sean historias que te hayan acompañado durante muchos años. La idea es que seas tú el que construyas tu propio proyecto de cómo deseas vivir tu vida, para que puedas darte el permiso de vivir una vida diferente. Luego está la fase de la gestación del bebé en el vientre de mamá y el ambiente emocional que ella vive, porque el feto absorbe todas las emociones, resentires o problemáticas de su mamá. En este tiempo, todo lo que vive emocionalmente le es transmitido al bebé y este lo puede vivir como propio. Durante esos 9 meses es como si no hubiera diferenciación entre la mamá y el bebé, es como si fueran uno emocionalmente. Y como decía metafóricamente el Dr. Selyan, todas las emociones de la madre el bebé las traga a través del líquido amniótico y las asume como suyas. Imaginemos una mamá que durante el embarazo se le muere una persona muy querida. Ese bebé cargará en su vida de adulto con una tristeza que no sabe de dónde viene, pero que lo acompaña a lo largo de su vida. O si la mamá tenía miedo de que se muriera un ser querido, esa persona luego como adulta puede cargar con un miedo a la muerte muy fuerte. O si la mamá se sentía muy sola, la persona puede llevar una soledad muy profunda que viene de esta historia. O recuerdo un caso de una mujer que estaba casada hacía varios años y que sentía mucho miedo de tener hijos. Ella lo describía como un miedo a arriesgarse, era como algo irracional, me decía. Y lo que vimos es que cuando su mamá estaba embarazada de ella, su esposo casi muere. U otro caso puede ser que si mamá sintió que el bebé fue una carga, o si la mamá estuvo en peligro de muerte al parir, la persona puede ser que sienta en la adultez que tiene como una especie de deuda con esa mamá y por ese motivo, de una forma inconsciente, no se permite desarrollarse, sea profesionalmente, o independizarse, o casarse, o formar familia. ¿Para qué? Para poder estar disponible para los padres, porque siempre lo priorizan, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, es con mamá. En ese tiempo, el bebé vive como propio lo que la madre siente, o sea, lo que le preocupa o lo que rechaza. He visto casos en donde las hijas rechazan al padre, y esto tiene que ver con que embarazadas la mamá rechazaban al marido. Aquí es bueno comentar que las cosas que nosotras vivimos embarazadas tienen que ver con historias de nuestra madre. Es como que revivimos muchas historias.
en especial con el primer hijo. Incluso podemos revivir historias de nuestra abuela materna en el embarazo de nuestra madre. Por ejemplo, hay casos de mujeres que sienten que rechazan al hijo en un principio. Lo más probable es que esa mujer haya sido rechazada por su madre en el momento que se enteró de que estaba embarazada. Cuando se trata de que la persona lleva una impronta de no haber sido deseada, de repente aquí podemos encontrar que tiene muchos conflictos osteoarticulares. A nivel biológico sabemos que son conflictos de rendimiento, de si soy apto o no para algo o frente a algo, pero que traducido al sentir humano muchas veces son conflictos de desvalorización. Y esto pudo haberse programado en los primeros meses de embarazo. Te doy un ejemplo. Un esposo que golpeaba a su mujer para que perdiera el bebé. Sé que puede sonar muy terrible, pero lamentablemente encontramos estas historias en las consultas. Situaciones en donde mamá se desvaloriza mucho, o si mamá no quiere tener a ese bebé e intenta abortarlo, pero al final no lo logra o no se atreve. Esta persona puede llevar una memoria de rechazo con su madre y no entiende por qué. Y esto se debe a que para su inconsciente biológico mamá se volvió una especie de depredador. O tal vez se le manifieste esto sintiéndose rechazada en su vida por las personas y no se da cuenta que proyecta continuamente este rechazo porque forma parte de su manera de percibir. Todo lo filtra desde ese lugar, ya que lleva una memoria de rechazo por parte de su propia madre. Decíamos al principio que también un hijo a veces viene a cumplir una necesidad de los padres. Por ejemplo, si mamá buscó quedar embarazada porque se sentía muy sola, esto dejará una huella en ese niño o niña. Y es posible que de grande le cueste mucho hacer su propia vida, ya que continuamente estará pendiente de cómo se siente mamá y de no dejarla sola porque fue concebida para acompañar a mamá. Y puede que esto lo limite o la limite de muchísimas formas, porque nunca se termina de cortar ese cordón con la madre, que es sano que se corte y necesario para poder crecer y madurar. Y la fase final de lo que sería el proyecto sentido sería desde el nacimiento hasta que tenemos 2 años, 2 años y medio, en algunos casos se podría decir que hasta los 3 años aproximadamente. Porque hasta esa edad el niño está vinculado completamente con el mundo emocional de la madre. Esto no implica que el bebé no tenga sus propios conflictos. De repente que se sienta que no lo atienden, o que se sienta separado de mamá, o que se sienta solo. Todo esto también va a dejar una huella en la persona. Pero no forma parte de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el proyecto, sino de memorias que se vivieron a temprana edad y que también pueden estar en este momento habiendo dejado una huella, ¿no? Es por eso que todo lo dramático que pudiera vivir la madre en esos primeros años de vida quedará grabado como una impronta, una huella en el inconsciente del niño, ¿no? Por esta fusión que hay con mamá. Si mamá se siente engañada por papá, por ejemplo, ese hijo o hija puede que viva reiteradas infidelidades por parte de sus parejas, o al revés, que tenga un comportamiento de infidelidad que está ligado en realidad a esa historia. Fíjate cómo una misma situación le puede afectar de formas diferentes a cada uno. Entonces, para salirnos de estas programaciones, mandatos, el primer paso es atrevernos a reconocer nuestra historia, indagar y aprender a mirarlas desde el cero juicio. Entender que no se trata de una mala suerte lo que me está pasando, sino de tomar responsabilidad y empezar a trabajar todas las creencias que esto implicó ahora en mi vida, ¿no? Durante todos estos años, en mi manera de pensar y que me hacen perpetuar una y otra vez el problema. Al fin y al cabo, se trata de un permiso que la persona decide darse para vivir las cosas desde otro lugar.